tardes. Vamos a segunda carta de Pedro, está casi al final de la Biblia. La segunda carta de Pedro, el capítulo 1, hermano. Acuérdense que comenzamos una nueva serie que se llama Cristo es el Señor. Derivado de lo que decíamos, hermano, que en estos tiempos hay quien sigue diciendo que los dones del Espíritu siguen operando como en los tiempos de los apóstoles, como en los tiempos en que se fundó la iglesia. Y bueno, hermano, ya le expliqué yo la semana pasada que necesitamos discernir cuando algo es genuino de parte del Señor y cuando solamente es una imitación burda de lo que supuestamente serían los dones y que no son los dones operando. ¿Sale? Y ya le vuelvo a repetir, hermano, si tuviéramos esos dones hoy en día, no tendríamos muchos enfermos. No solo en la iglesia, sino en el país no habría muchos enfermos, porque los dones estarían operando y estarían levantando a los enfermos y no habría necesidad, hermano, de andar dependiendo de los medicamentos que ahí nos quisiera dar el gobierno, porque acuérdense que este gobierno, bueno, todos los gobiernos siempre han sido así, hermano, pero en especial en los últimos tiempos pareciera que el gobierno quiere disminuir la población a como dé lugar, ¿no? Y en ningún lado encuentras medicamentos para nada, ya ni para el dolor de cabeza hay, hermano, pero bueno. Entonces, por eso le decía yo, hermano, necesitamos entender y volver a la Biblia, volver a la palabra, para discernir, hermano, que solamente Cristo es suficiente. No importa que en ti no operen ningún tipo de don, no importa que en apariencia tú no tengas ninguno de esos dones que llaman la atención, ¿sale? Así que vamos al texto y después vamos a levantar una oración para que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Y dice esta versión: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Incline su rostro un momento, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre. Hemos alabado y exaltado tu nombre, Señor, y ahora te pedimos que nos permitas escuchar tu voz, Señor, en este silencio, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos y prontos, Señor, a escuchar tu palabra, Dios, y a ponerla por obra. Santo Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros, transfórmanos cada día más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjese bien, hermano. Continuando con nuestra enseñanza, el día de hoy veremos cómo no necesitamos absolutamente otra cosa que el conocimiento de Cristo. Es decir, conocerlo a Él es conocer a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieran, conocerían al Padre, le dijo el Señor a sus discípulos. Y entonces, todo lo que necesitamos nos ha sido dado para una vida de obediencia al Señor. ¿Dónde dice eso, hermano? En esa misma carta de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No te hace falta nada. No necesitas hablar en lenguas, no necesitas sanar enfermos, no necesitas resucitar muertos, no necesitas absolutamente nada. Que alguien venga, te ponga unos paños y los lleve a los enfermos y se los ponga, y los enfermos, no necesitas nada de eso. ¿Vale? Nada. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia
y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos mundanos. Qué curioso, ¿no? Hoy nos hablaron en el discipulado de eso. Y bueno, primero, hermano, observe usted algo muy importante. Quien está hablando aquí es alguien que fue, primero, discípulo del Señor, fue muy cercano, fue del círculo de los tres más cercanos al Señor, Pedro. A él no se lo contaron. Él estuvo con el Señor cuando subieron al monte de la transfiguración y dice que él estaba así como alucinando, pensó que estaba dormido, soñando, cuando dice que vieron al profeta Elías y a Moisés junto con el Señor. Y él dijo, Señor, ¿no quieres que hagamos tres enramadas aquí? ¿Aquí nos quedamos? ¿Quién no quisiera eso, hermano? ¿Quién no quisiera por un momento presenciar a Cristo y no querer moverte más nunca? Que te toparas de frente con el Señor, así como le pasó a Pablo. Y cuando te levantes del piso, porque seguramente vamos a caer así, si no es que muertos, hermano, de la impresión que es ver al Señor en su gloria, totalmente transformado, que no te importe nada que no sea Cristo. Que si comes o no comes, no pasa nada. Que si mi esposo, mi esposa y mis hijos me van a olvidar, no pasa nada. Que si amaneció lloviendo y mañana no pasa nada. ¿Dónde quieres que vaya, Señor? ¿Qué quieres que haga yo para ti? Porque en ello me va la vida. ¿Quién no quisiera esa experiencia, hermano? Bueno, ese es Pedro. No entendiendo lo que pasaba, debe haber sido glorioso, hermano, ese momento. Ahora, ese hombre nos va a decir, hermano, que ni siquiera una experiencia de ese nivel es más importante que Cristo. Es lo que nos van a decir hoy, hermano. Por eso te decía, hermano, no te preocupes si alguien te dice, es que yo tengo sueños y visiones. Qué bien. ¿Pero tienes a Cristo? ¿Obedeces a Cristo? Tu vida está llena de la presencia de Cristo, porque eso es lo más importante. Todo lo demás que hagamos está bonito. Pero si Cristo no es mi soporte, si Cristo no es de lo que yo dependo, hermano, entonces nos vamos a mover muy fácil. ¿Vale? Por cualquier cosa. Cristo es el Señor. Segunda carta de Pedro, versículos 16 y 18 del capítulo 1. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Fíjese y tome en cuenta lo que está diciendo, estábamos y nosotros. Está haciendo, hermano, la referencia al pronombre nosotros. No está hablando solamente de él. Dice que estaban Pedro, Jacobo y Juan. Los tres que estaban en el monte de la transfiguración cuando subieron con el Señor. Los otros se acuerdan que se quedaron allá y cuando el Señor regresa, van bajando del monte, es cuando un hombre lleva a su hijo que está poseído por un demonio y dice, Señor, ayuda a mi hijo, porque es que mira, yo vine con tus discípulos, pero ¿qué crees? Nada más no pueden, ¿no? Y dice Jesús, ay, generación incrédula, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que estarlo soportando? Bueno, tráiganlo, ¿no? Y los otros 9 discípulos, ¿y por qué nosotros no? Pues porque tu fe es de este tamaño, ¿no? Este género no sale sino con oración. Queremos resolver cosas de índole espiritual, hermano, con métodos naturales. Queremos que mi carácter cambie, hermano, pero sin orar. Sí. O sea, necesitamos orar, hermano. Necesitamos ir a la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, cámbiame. Porque normalmente, ¿sabe por qué Dios no contesta las oraciones? Porque llegamos, Señor, cámbialo, por favor, o cámbiala, por favor.
Mira, hazle comprender que no se da cuenta que me lastima. Tu oración está pero más perdida, hermano. Más bien pareces el acusador. Es como si Satanás estuviera orando al Señor. Está raro eso. Sí, el acusador es el que va ahí de chismoso y mira lo que me hace, mira cómo sufro, Señor. La mujer que me diste, ¿no? El hombre que pusiste a mi lado, los hijos que tengo, los vecinos, el presidente, ¿no? Bueno, el remedio que tenemos nosotros, ¿no? El loquito de al lado. Esa oración no, hermano, no funciona para Dios. La oración genuina es la cuando llegas y, Señor, yo soy el que necesita ser transformado. Yo soy el que no soporta a las personas porque el problema lo tengo yo. ¿Vale? Necesito que tú transformes mi corazón para que yo pueda amar como tú amas, aceptar como tú aceptas, ser tolerante, ser misericordioso, ser compasivo, extender gracia en vez de juicio. Yo necesito ser transformado. Yo. Por eso, hermano, necesitamos de la oración. Por eso el Señor dijo, este género no sale sino con oración. Y después le añadieron y ayuno. Le recomiendo mucho el ayuno, hermano. Ayuda mucho cuando usted tiene una situación así dificilísima y quiere usted que realmente Dios le hable. Deje de meterse garnachas y experimente el poder de Dios. De verdad no se muere. En serio que no se muere. Sí, si usted deja de comer por unos 40 días, no se muere, en serio que no. Digo, no estoy hablando de un ayuno total como el que hizo el Señor Jesús o Moisés. Estoy hablando de un ayuno en el cual solamente haga una comida. Esa comida, hermano, por favor, no vaya a comerse un marrano completo, ¿no? Una comida normal que se comería normal. Y ya, y el demás tiempo tome agua. ¿Vale? No, bueno, y me voy a echar una frutita. ¿Qué es que se va a comer? Una papaya y una piña. No, hermano, eso no es ayuno. No se engañe. El asunto es que no le meta tanto alimento, hermano, y su cuerpo se debilite y entonces usted sepa que hay cosas más importantes que solamente estarle metiendo comida al cuerpo o llenarlo de caprichos. ¿Vale? Hermano, si en este momento alguien te dijera que este es tu último día, si alguien te dijera es tu último día, ¿importaría mucho lo que traes puesto o lo que vas a comer? ¿Importaría mucho si traes un reloj o no traes un reloj, si traes un peinado a la moda o no lo traes, o si traes todos los dientes completos o no los traes? ¿Importaría mucho eso, hermano, si hoy te dijeran que es tu último día? Bueno, el ayuno hace muchas de esas cosas. Te das cuenta que hay cosas más importantes, hermano, como qué, como no lastimar a los que están a tu alrededor, como valorarlos, como darle las gracias a Dios por cada cosa que Él ha hecho por ti a través de las personas que te rodean. Hay cosas más importantes, hermano. ¿Por qué crees que el Señor Jesús andaba tan ligero siempre? Los evangelios nos dicen que Él traía solamente una túnica. No sé si se la cambiaba, no lo sé, hermano, no lo menciona la Biblia, por lo que no debe ser importante, ¿no? Y sí, yo he escuchado un montón de predicaciones cuando están repartiéndose, ¿se acuerdas que se están jugando los dados, me parece? Bueno, algún tipo de juego que tenían en aquel tiempo. Alguien se quedaba con la túnica porque no la querían rasgar, porque era una de una sola pieza y decían, es que era la túnica de un rey. Sí, está bien, no vamos a discutir eso, ¿vale? Dígame, ¿qué marcas había en aquel tiempo, hermano? Dígame, hábleme de marcas de aquel tiempo. Hábleme de Gucci, de Dolce Gabbana, de Hugo Boss. ¿Dice la marca, hermano, de la túnica del Señor? No. ¿Era importante? No. Esa es la parte que quiero que usted comprenda, hermano. Si andamos ligeros en la vida, le decía yo que normalmente cuando nosotros empezamos a vivir, para mí eran muy importantes. Yo cuando vivía en Estados Unidos, hermano,
tenía yo 15 años, y para mí era bien importante. Allá, si alguna vez sé curioso, hermano, y vea la mayoría de deportistas de cualquier deporte en los Estados Unidos, sea de básquetbol, de béisbol, de fútbol americano, traen unos cadenones, hermano, que parece que, pero cadenones. Y entonces, cuando yo llegué a ese ambiente en los Estados Unidos, pues no me alcanzaba para eso, hermano, obviamente, no me alcanzaba para eso. Entonces fui donde vendían sí, no se le llama de fantasía, ¿no? Se le llama así como que, bueno, como chapeado, pero en aquel tiempo era así como que, no sé, oro encapsulado, ¿cómo le llaman esas cosas? Y me compro ya me sentía yo así Mr. T. No sé si alguna vez vio a Mr. T. No, hombre, ese pobre hombre quedó descuellado por kilos de oro en él. Entonces, hermano, yo crecí con esas situaciones en un país en donde de verdad veías cosas impresionantes. Y al paso del tiempo, hermano, fui entendiendo que hay cosas más importantes al paso del tiempo y que puedes vivir sin muchas de esas cosas. Y esa es la cuestión aquí, hermano. A veces los cristianos pareciera que no podemos vivir si no tenemos todos los dones del Espíritu. Esas serían como nuestros adornos, más o menos, como nuestra joyería, ¿vale? Sí, yo hablo en lenguas. Me acuerdo de esa vez que estábamos en el garage y llegó un vaguito, hermano. Venía pero bien pacheco y todo mugrosito así. Y todavía le dijimos, ¿quieres orar? ¿En lenguas o normal? ¡Oh! Y se lamentó en las dos, hermano. ¿Y su condición? Es que yo no solamente tengo don de lenguas, también tengo don de sanidad y de interpretación de lenguas. 3. Y aparte, soy licenciado, maestro y doctor en teología. ¡Wow! No, ya estás hecho. No, hermano. Ese es el punto. Pedro, ¿quién era, hermano? Simple pescador. Y si lo llevamos al tiempo de esto, lo trasladamos aquí, no ha cambiado mucho el oficio de pescador, hermano. Vete a la viga y a ver hasta dónde estudió. No de esos de ahí, de los normalitos, hermano. Ve a Huatulco, o ve a Guerrero, o ve a Guadalajara, ahorita donde pegó todo eso. No sé si viste esos reportajes, hermano, tratando de salvar sus lanchitas. Yo creo que ellos están preocupados así porque, que ojalá tuviera un bote. No, o sea, con que tenga mi lanchita nada más para trabajar, hermano. Pues te decía, en esa cuestión muchas veces nosotros queremos adornarle tanto a lo que Cristo ya hizo que ni siquiera valoramos lo que Cristo hizo. Por eso decía, Cristo es el Señor. Ahora mira, el enfoque dice, las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. El enfoque de este párrafo es la transfiguración de Jesucristo. La experiencia se relata en Mateo, en el Evangelio de Mateo, y también en Marcos y en Lucas. En esos 3 evangelios, que son los sinópticos, se relata esta experiencia. Y sin embargo, ¿sabes qué es lo más curioso? Que tanto Mateo, Marcos y Lucas no estuvieron ahí. Eso es lo curioso. Mateo, Marcos y Lucas no estuvieron ahí y relatan el suceso. Hermano, muchos de nosotros no estuvimos el día de Pentecostés, ¿cierto? No nos dimos cuenta y no podemos corroborar que hayan sido esas cosas que el día de hoy algunas iglesias llaman lenguas, que ni yo entiendo, hermano. Y en tono de broma, alguna vez me acuerdo que el pastor Lemus decía, ¿no? Parece que dijeran, arranca la rama seca y Rambo agarra la bazuca y no sé qué. Algo así decía él. Y sí, hermano, es que de verdad se oye tan confuso. Pero el texto bíblico dice que eran idiomas, eran
idiomas que la gente hablaba. Por ejemplo, una persona, conocimos pastores en la primera iglesia que venían de Chiapas o de Oaxaca y hablaban o zapoteco o hablaban algún dialecto, hermano. Aparte de español, hablaban su dialecto. Y alguna vez los escuché orar en su dialecto y bien bonito, ¿no? Pero eso es lo que estaba hablando el Pentecostés, hermano, idiomas. Y no glosolarias sin ninguna, no le entiendo, hermano, ¿vale? Entonces, ese es el asunto, hermano. Muchos de nosotros hablamos de cosas que ni hemos visto ni hemos experimentado, pero hablamos de ellas. ¿No? No, sí. ¿Cuántos de ustedes han visto que un muerto resucite? Que lo hayan visto así con sus propios ojos, hermano. Me contaba mi hermano Emiliano cuando ellos estaban pequeños, estaban en Huatulco. Dice que hay una iglesia donde ellos se congregaban, bueno, mis suegros y sus papás de él se congregaban y los llevaban a ellos. Ellos en aquel tiempo andaban en el cotorreo, estaban chavos. Y dice que en esa iglesia decían, mira, que a la hija del pastor creo que sí le salían como que piedritas o diamantes según ellos, ¿no? Y que la congregación, ¡wow! ¿No? Entonces era la niña arroja diamantes. Lo que nunca entendí, ¿por qué no construyeron un buen templo? Pues, ¿no? Y todos fueron prósperos y ricos en esa región, porque imagínate, si cada culto echaba un diamantito, por lo menos valía algo. Te digo. No, sí vimos llover polvo de oro. Y por eso pinté de dorado y dije, a ver si algún día cae polvo. Bueno, no sé, hermano. No lo sé. O sea, te vuelvo a repetir, ¿por qué las personas queremos experimentar cosas que ni son bíblicas? Porque es necesario que alguien me ponga la mano y yo me caiga al piso, hermano, para yo experimentar el poder de Dios. Si me caigo al piso y me levanto igual, ¿cuál poder? Si sigo siendo la misma persona después de haber pasado por una situación difícil, ¿qué hizo Dios en mí? Y entonces, hermano, dice, ninguno de esos escritores participó en ella. Pedro estaba allí cuando sucedió. Por cierto, nadie sabe la ubicación exacta del Monte Santo. De lo contrario, hermano, estaría lleno de santuarios e idolatría. Porque ya saben, ¿no? Ahí está la tumba de Jesús. Todas las iglesias, incluida la católica, ahí, yo tengo la parte donde estaban los pies, y no, nosotros estamos en el mero centro. Sí, ¿le gusta escuchar radio, hermano, alguna vez? El doctor sí me trajo las reliquias de San Judas Tadeo. Porque ha ayudado tanto al pueblo de México. Es lo que dice el comercial, hermano. Ha hecho tanto bien al pueblo de México que la delincuencia sigue igual, hermano. Cada vez hay más muertos. ¿Cuál bien hizo las reliquias? Ahí va la gente. Por ignorancia, ahí va la gente, hermano. A ver y a saber si son las reliquias, imagínense, ¿no? Unos huesos que quién sabe de quién son. Era el zapato de San Judas Tadeo. Y llevan ahí un paño todo feo y todo oxidado. Era la túnica. Y la gente va y la toca. Dice que me hizo un milagro. ¿Cuál? ¿Te das cuenta, hermano? Por eso no podemos perder el tiempo en eso y desviar nuestra mirada de Cristo. Porque Cristo sí está vivo, hermano. Cristo sí puedes platicar con Él, puedes hablar con Él, puedes llevarle tus cargas y puedes pedirle que te ayude a ser diferente, que te transforme. Pero una de las cosas que Dios te va a decir, o que Cristo te va a decir es, aquí está la forma de ser transformado. Necesitamos leerla. Necesitamos meditarla, estudiarla, hermano. Ahora podemos entender por qué Pedro usó este suceso en su carta. Estaba refutando las falsas enseñanzas de los apóstatas de que el reino de Dios nunca vendría. Porque era una de las enseñanzas que estaban echando abajo lo que Pedro y los demás apóstoles enseñaban. Fíjese, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 2 al 4, dice: quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho
y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Hoy en día, hermano, mucha gente se podría reír de nosotros diciendo, ¿y dónde está su Cristo que va a regresar? ¿Y dónde está su Cristo que los ayuda? ¿Y dónde está su Cristo que les suple? Y nuestra respuesta es como la que el Señor dio a Satanás cuando le dijo, todos estos reinos me son dados y yo se los doy a quien yo quiero. Si postrado tú me adoras, yo te entrego. ¿Y qué dijo? Solamente al Señor adorarás y solamente a Él los servirás. No necesito que Dios me demuestre nada. No necesito que Dios, por ejemplo, si yo estoy enfermo, hermano, y si sigo en esa condición, no significa que Dios se fue y se alejó de mí. Significa, hermano, que la voluntad de Dios es total y absolutamente buena. ¿Vale? Y si me sana o no, es otro asunto, pero no voy a dudar de mi Señor. No sé si estoy siendo claro. Si las circunstancias de esta iglesia, hermano, cambian o no, eso no significa que ¿qué? Que Dios no está con nosotros. Si un día llegamos o no a tener un lugar propio, de eso no depende ¿qué? El amor de Dios ni la fidelidad de Dios para con esta iglesia. ¿Soy claro? No necesito que Dios me otorgue un terreno y me construya el templo y todo sea bonito y sea una iglesia de 20,000 miembros para yo saber que Dios está conmigo. No lo necesito, hermano. Lo que necesito saber, hermano, es si mi corazón, si mi ser ha sido transformado. Si el día de hoy puedo resistir confiando en que Dios tiene el control de las cosas para no hacer lo que hacía antes de conocerlo. ¿Sale? Antes de yo conocer al Señor, pues ya estaría yo bebiendo, hermano. Y ya me estaría yo drogando. ¿Por qué? Porque apenas tenía yo un problema y pues mi solución era ¿cuál? Fugarme, adormecerme, ¿no? Y luego llegar y ¿tienes algo porque los niños tienen hambre? No, no traigo nada. ¿Me explico? El día de hoy, hermano, si viene una situación difícil a nuestra vida o a la vida de la iglesia, esperamos en Dios. Esperamos en Dios porque yo quiero ver cómo Dios trabaja y cómo Dios obra en nuestras vidas, hermano. Mire, yo estoy muy contento el día de hoy, porque para mí esto es una prueba de parte del amor de Dios, hermano. ¿Explico? Pero si no, no se preocupe, hermano, yo tengo pies y puedo ir hasta allá. Y puedo saludarlo y puedo platicar con él. No necesito que Dios me demuestre nada. Porque ya lo dijimos, nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de piedad. Y una vida de piedad, hermano, no necesita que la persona venga. Yo voy. Porque Dios me ha dado un corazón diferente, porque Dios ha puesto amor en mi corazón para ir a visitar a mis hermanos que no pueden estar aquí. No sé si soy claro. Pero también me queda claro, hermano, que Dios pone en el corazón de las personas. El hermano podía estar ahorita tranquilamente, mira, está el día lluvioso. Él más que nadie podía decir, ¿para qué voy? Pero dijo, yo quiero estar ahí, porque eso Dios lo puso en mi corazón. ¿Se da cuenta? Así que, si el hermano puede venir, pues todos podemos venir, ¿no? ¿O qué argumentaría usted? Sí, hermano, es cuando Dios nos dice, mira, ¿ya viste? No es una cuestión del clima. En mis tiempos se llamaba flojera, hermano.
Pero mire, estos falsos maestros negaban la promesa de la venida de Cristo. En lugar de las promesas de Dios, estos falsificadores ponían fábulas artificiosas que privaban a los creyentes de su esperanza bendita. La palabra fábulas quiere decir mitos, relatos fabricados sin base en los hechos. El mundo griego y romano abundaban en relatos de los dioses, meras especulaciones humanas que trataban de explicar el mundo y sus orígenes. Por interesantes que puedan ser estos mitos, el creyente no debe prestarles atención. Escuche lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Yo podría, hermano, estar aquí y decirle, le voy a contar, por ejemplo, hermano, cómo me contaron que la mamá de un predicador fue sanada de cáncer. Y aquí yo podría perder el tiempo, hermano. O le voy a contar, por ejemplo, cómo un día yo conocí a un pastor muy pobre, y después se hizo rico. Y aquí podríamos perder el tiempo, hermano. Eso es lo que muchas veces en la iglesia se hace. Contamos historias. Por ejemplo, Dios dice que este es tu año, ¿no? Así que el lema de este año será, este es tu año. Oh, qué grandioso está el lema. Y entonces, porque si tú pactas con Dios y traes aquí una ofrenda de 50,000 pesos, si la traes de 100,000, más te va a bendecir el Señor, ¿no? Y ahí está, hermano, fábulas y mitos que no tienen nada que ver con los hechos. Yo nunca veo, hermano, en ninguno de los evangelios que hablan de la vida de Jesucristo, que el Señor le dijera, ven y pacta con mi Padre, o ven y pacta conmigo, o a ver dónde están los que van a dar 100,000, los de 50, los de 20, los de 5,000 no, solamente 20, 50 y 100. Órale. No veo eso, hermano. No veo a Jesús diciendo, lo que pasa es que te hace falta autoestima. Tienes que desarrollar el campeón que hay en ti. No veo eso, hermano. En ninguna de las enseñanzas de Cristo, en ninguna de las enseñanzas de Pablo, de los apóstoles, yo veo eso, hermano. Lo que siempre yo he visto en la Biblia, hermano, desde que aprendí a leerla, es diciéndole Dios a través de múltiples hombres y mujeres en la Biblia, diciéndole a su pueblo, dejen de ser tercos y obstinados y dejen de pecar. Cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, no se amolden a las tradiciones de este mundo, no piensen como piensan las personas de este mundo. Para ustedes hay cosas más importantes que las cosas materiales o que las personas, porque te acuerdas que Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, hijo o hija, esposo o esposa, hermano o hermana más que a mí no es digno de mí. O sea, eso es lo que yo veo en las escrituras, hermano. Y en las iglesias tenemos festivales por todo y para todo. Yo no digo, hermano, que no honremos a padres y a madres. Yo no digo, hermano, que no valoremos a nuestros hijos, porque la misma Biblia lo dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Yo no estoy diciendo que no valoremos a nuestros ancianos, a nuestros abuelos. No estoy diciendo eso, hermano. No estoy diciendo, hermano, que no bendigamos el país en el que estamos, porque incluso es bíblico. Dice, orad por la paz del lugar a donde yo te envío, o de la ciudad a la que yo te envío, para que en su paz ustedes tengan paz, ¿cierto? Yo leo en las escrituras cuando Pedro, uno de ellos es Pedro y el otro es Pablo, diciendo, sométanse a la autoridad o sométanse al rey, como que toda autoridad es puesta de parte del Señor. Eso sí lo veo. Pero nunca me dice, hermano, que yo le rinda pleitesía. Lea usted el Antiguo Testamento y fíjese cómo
desde que el Señor saca al pueblo de Egipto, le da instrucciones a Moisés para que pida ofrenda a todo aquel que tenga corazón para darla, para levantar el tabernáculo de reunión. ¿Sí lo ha leído eso, hermano? Está en Éxodo, del 20 en adelante. En el Éxodo 20 son los 10 mandamientos, cuando da la ley el Señor, y después en el 21 en adelante, hermano, empieza a decir los requerimientos para levantar el tabernáculo. Y le dice, te vamos a mostrar un modelo en el monte, un modelo del tabernáculo. Y lo vas a hacer así y así y así, le da las medidas y todo de cómo debe ser hecho. Y le da, por ejemplo, para el arca del pacto. Y arriba del arca, que era la tapa, era el propiciatorio. Y unos querubines, y será de oro y de tal medida, y lo vas a, de madera de acacia, y lo vas a forrar de oro puro y todo esto. Y luego le dice la mesa de los panes de la proposición. Y luego le dice también el altar del incienso. Y también le dice que haga el candelabro de oro. Y también la fuente, y también el altar de las ofrendas. Y le va diciendo, y a esta parte donde está el lugar santo y el santísimo le vas a poner tal tipo de pieles, tal tipo de telas y tal tipo de todo, hermano. Y le va dando dirección a todo, hermano. ¿Y para quién era eso, hermano? Para Dios, no para algún ser humano. Por cierto, Moisés, anota que este día es tu día. El día de Moisés. No le da el día de Moisés. Bueno, el día de Aarón y los levitas, no, tampoco. Es en serio, hermano, no da días. Y después, cuando empieza a poner, por ejemplo, los panes sin levadura, la Pascua, la cosecha y el fin de la cosecha, y las enramadas, y después todo eso, todas esas fiestas, hermano, eran en honor de quién. Y te digo porque lo acabo de leer, hermano, por eso te estoy hablando de esto. También le dice, hay una parte por ahí de los versículos entre el 20 y el 30, en alguno de esos, hermano. Le dice, y ningún varón se presentará con las manos vacías. Ningún varón. Porque él dice que él habrá bendecido a todos por igual. Pero todo era para quién. No hay un solo día, hermano, que se le diga y celebrarás a los padres o a las madres o a los hijos o a nadie. A nadie. El Evangelio, hermano, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, no son culturales, hermano. No tiene nada que ver con la cultura. ¿Sale? No es, bueno, sí está bien el servicio para el Señor, pero también, pues también una kermesita, ¿no? ¿Por qué hace falta? No, hermano, cuando hemos pedido que traigamos un guisadito es porque se acuerda que en la primera iglesia había las famosas comidas de amor, las comidas ágapes, que tenían que ver con la cena del Señor. Y eso es solamente para convivencia, hermano, porque platicando con unos hermanos decía, hace falta más convivencia entre nosotros, que nos amemos más en el sentido de que si algo le pasa a mi hermano, yo esté con mi hermano, ¿me explico? Qué hermoso es que cuando, por ejemplo, alguien de aquí se enfermara y dijera, oye, ¿sabes qué? Es que no hay quien me lleve a lo mejor a mi cita. Cualquiera de los que estamos aquí dijera, hermano, no se preocupe, yo lo llevo. O hermana, no se preocupe, yo la llevo. ¿Sale? Me voy a tomar un poco de mi tiempo y yo voy a hacer esta labor porque este es mi hermano, porque lo amo, porque lo estimo. ¿Me explico? Eso sería súper hermoso, hermano. Y entonces esa es la razón de que de repente hagamos este tipo de comidas, para que nos conozcamos más, hermano, y para que sepa usted que todos somos hermanos. Que así como tenemos virtudes, hermano, también tenemos unos defectos. Aquí porque es la iglesia, hermano, pero ¿y si nos vienen como somos en casa? Cuando nos agüitamos o se nos sale el apellido. Ese es mi hermano ese es tu hermano en Cristo. Y así lo vas a amar. ¿Me explico? Entonces, hermano, de lo que se trata es esto, no de entretenernos, no de desviar nuestra mirada buscando cosas que Dios no nos manda que busquemos. Mira, Pedro vio a Jesucristo vestido de gloria majestuosa
y por consiguiente presenció una demostración del poder y la venida del Señor. Pedro no solo vio la gloria de Cristo, sino que oyó la voz del Padre desde la magnífica gloria. Los testigos son personas que dicen con precisión lo que han visto y oído, y Pedro fue un testigo fiel. ¿Es Jesucristo de Nazaret el Hijo de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿es Jesucristo de Nazaret el Hijo de Dios? Sí, lo es. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Padre lo dijo. Y ya. Pero no estuvo ahí usted, pastor, en el monte, y no necesito estar. Lo sé, hermano, por experiencia propia. Lo sé porque durante muchos años estuve buscando una solución a mis problemas. Lo sé, hermano, porque fui a la iglesia católica y quise hablar con un sacerdote y ni siquiera se tomó el momento de salir y decirme, bueno, tomaste hecho la... No. Lo sé, hermano, porque durante muchos años estuve batallando contra adicciones y no pude dejarlas por mera voluntad propia. No porque no haya habido personas que quisieran ayudarme, hermano. Hubo muchas personas, entre ellas mis familiares, de verdad querían ayudarme, pero yo no podía. Hasta que llegó Cristo a mi vida. Hasta entonces entendí, hermano, que Cristo es verdad y es vida y que tiene poder no solamente para transformar un corazón, sino para quitar cualquier situación. Depende a la voluntad de Él. ¿Me explico? Por eso sé que Él está vivo y que Él es el Señor. Y que Él es suficiente, hermano. Te lo vuelvo a repetir. A mí me pueden decir muchas cosas, pero lo que nunca me podrán negar, hermano, es que yo no era cristiano y que no había ningún cristiano en ese momento y no había ningún pastor en ese momento y no había una Biblia presente en ese momento, hermano. Y yo sé que Dios se manifestó en ese lugar cuando yo, sin conocerlo, le dije que me ayudara. Le pedí que me ayudara. ¿Me explico? No había nadie. Éramos mi cigarro, pues se acabó, el Señor y yo. Porque mi mamá estaba dormida, por cierto. Mi hermano también estaba ronque y ronque. 1:30 de la mañana, serían las 2 cuando el Señor respondió, hermano. No fue audible, pero yo sé que Él respondió. Porque si no, entonces después, ¿cómo fue que conocí, que llegó esta persona a hablarme de Cristo? ¿Y cómo sé que después, a los pocos meses, estaba yo entrando por primera vez a una iglesia cristiana? ¿Y cómo fue entonces que sin que nadie me llevara, sino fue el Espíritu impulsándome a ir a ese lugar y decirle a Dios, perdóname por todos mis pecados, todos sin excepción? Por eso, hermano, yo sé que Él es el Señor. Ahora, tú y yo no fuimos testigos oculares de la transfiguración. Pedro estuvo allí y con fidelidad nos registró su experiencia en la carta que escribió, inspirado por el Espíritu de Dios. Las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. Las experiencias son subjetivas, pero la palabra de Dios es objetiva. Las experiencias pueden ser interpretadas de maneras diferentes por distintos participantes, pero la palabra de Dios da un mensaje claro. Lo que recordamos de nuestras experiencias puede ser distorsionado inconscientemente, pero la palabra de Dios permanece igual para siempre. Cuando estudiamos segunda carta de Pedro, capítulo 2, descubrimos que los maestros apóstatas trataban de alejar a las personas de la palabra de Dios y llevarlas a sus experiencias más profundas, contrarias a la palabra de Dios. En otras palabras, eso es asunto de vida y muerte. Si una persona cree la verdad, vivirá. Si cree una mentira, morirá. Es la diferencia entre la salvación y la condenación. Por eso, hermano, yo nunca le he dicho a usted, hermano, ¿quiere usted conocer a Cristo? Quédese solo a la 1:30 de la mañana, cómprese un cigarro, préndalo, después cómprese un folletín, un chic. No, nunca le voy a decir eso, hermano. Se lo he dicho muy claro, hermano. Los que fuimos llamados por Dios no podemos hacernos tontos en cuanto a la conducta que debemos observar. ¿Me explico? La Biblia es muy clara y dice, Dios al que toma por hijo, ¿qué? Lo corrige o lo disciplina.
El Señor tuvo que disciplinarme a mí en mi vida, hermano, porque yo me empecé a desviar feamente del camino cuando el Señor había prosperado mi vida. ¿Me explico? Hay personas que pueden testificar de eso, hermano, de que hubo un tiempo en que Dios me prosperó, pero yo me desvié a tal manera, hermano, que de repente me enceguecí y comencé a practicar las mismas cosas de las que Dios me había sacado. Y Dios no te va a dar por inocente, hermano, mucho menos si Él te llamó para algo específico como a mí me llamó. ¿Me explico? Y es por esa razón, hermano, que yo le vuelvo a repetir, el día de hoy yo espero en Dios. No me precipito, porque yo no quiero que me vuelva a corregir. Con una tuve. Por eso, hermano. ¿Sale? Con esa tuve. Para entender, hermano, que con Dios no se juega. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? Si él no fuera bueno y si Él no respaldara no solamente mi vida, sino la de mi esposa y de mis hijos, ¿cómo sería posible que estos muchachos estén en la universidad? ¿Cómo? Bueno, la respuesta ahí está. Porque Él ha puesto en usted bendecir esta obra, y no le voy a mentir, no todo es para el Señor, no, hermano, también agarramos para pagar las colegiaturas, todas esas cosas. ¿Me explico? Lo que sí hizo el Señor con nosotros es que nos cambió la manera de ver las cosas y nos enseñó a ser administrados. Eso sí, nos enseñó que hay cosas que son prioridad y cosas que no. Ponía un ejemplo Elías en la mañana, ¿no? ¿Me compro ese traje que ya me hace falta porque me lo merezco? ¿O pago la colegiatura de mi hijo? Pues sí, ¿no, hermano? ¿Me como esos 3 kilos de hamburguesas ¿no? ¿O le compro el material a mi hija para sus prácticas? Dios te enseña a ser administrado, hermano. Y entonces cuando Él ve que eres administrado, se sigue bendiciendo. Pero cuando ve que despilfarras, le vuelvo a repetir, hermano, estoy hablando de personas que Dios nos llamó a nosotros. Estoy hablando de pastores, ¿sale? Un pastor no puede ser despilfarrado, hermano, porque ¿con qué autoridad le dice a la congregación que no despilfarre? ¿Con qué autoridad le dice a la congregación que sean administrados? ¿Se ha leído, hermano, cuáles son los requisitos para alguien que quiere pastorado? El que desea obispado, buena obra desea. ¿Sí? Pero el ministro debe ser de esta manera, ¿no? Marido de una sola mujer, debe ser no dado al vino, no de ganancias deshonestas, ¿no? Porque imagínese, hermano, domingos es iglesia y entre semana aquí tengo mi narcotiendita, pues imagínese, no. Son ganancias deshonestas, hermano. O me voy allá al hipódromo a apostar, ¿no? O le juego al melate, ¿no? Melate que no te vas a sacar nunca nada, en serio, melate que nunca le vas a pegar, ¿no? Esas son ganancias deshonestas, hermano. Esa no viene de parte del Señor. Entonces un pastor no puede hacer eso. Pastor necesita ser ¿qué? Administrado. Ahora, para ir terminando, hermano, porque ya van acabando las hermanas. No pudimos participar de la experiencia de Pedro, pero él pudo dejarnos el relato de su experiencia para que pudiéramos tenerlo en forma permanente en la palabra de Dios. No es necesario que tratemos de duplicar esas experiencias. A decir verdad, tales esfuerzos serían peligrosos porque el diablo podría darnos una experiencia falsificada que nos descarriaría. Yo también quiero una transfiguración. Y entonces el Satanás dice, ya sé. Y te da una, y entonces tú levantas tu secta. Porque ahora vamos a ser la iglesia de la transfiguración. Ya somos bastantes iglesias, hermano, ya esas no hacen falta. No sé si soy claro. Es que como al hermano se le prendió el cuarto, ¿no? Él clamó al Señor y el Señor le iluminó.
Hace muchos años, hermano, en 1998, no es cierto, en el 2000 y fracción, surgió un predicador argentino que es muy famoso el día de hoy, está en Estados Unidos, y él dice que tuvo una visión en donde le pasaron una pantalla y un estadio lleno de jóvenes. Y entonces él mencionó algunas cosas en esas prédicas, hermano, y una de ellas es que se metía todos los días a orar, todos los días a orar, todos los días a orar para que Dios le diera algo más. Y él cuenta que en esa ocasión, en una noche, dice que él dijo, si me quedo 5 minutos más, no sé a qué. Y ahí es cuando él tiene su experiencia. Imagínese, hermano, que muchos fuimos influenciados. Yo se lo dije, yo me metí 7 meses, día y noche, bueno, no, puras noches, hermano, puras noches. A partir de las 10 yo me metí al cuarto. A veces 5, a veces me quedé dormido, a veces, pero yo me acordaba, no, es que este varón Dios le dio, y yo, Señor, 200,000 pesos para pagar mi deuda con Banamex y 200,000 pesos, Señor, tú puedes, que son para ti. Y nunca llegaron los 200,000 pesos. Pero sí pasó algo, hermano, por eso le decía, practique la oración. Sí pasó algo. Sí, Dios hizo algo en mí. Sí, Dios puso en mí hambre para conocer su palabra, y es ahí cuando yo lo empecé a conocer y cuando empecé a entender muchas cosas, hermano, que el día de hoy no haría otra vez. ¿Como cuál? Pedir 200,000 pesos. ¿Como cuál no haría, hermano? Como decir, a mí también dame los jóvenes de este país. Yo también quiero estadios llenos. Yo también pedí eso, hermano. Yo también quería hablar en lenguas y quería hacer milagros y quería ser el predicador más famoso. Porque ¿para qué te miento que no quería yo lo mismo? Pero ¿de qué me sirvió, hermano, estar tanto tiempo ahí? Que un día Dios cambió algo en mí. Y entendí, hermano, muchas cosas que el día de hoy no tengo problema, hermano, si soy conocido o no. ¿Sale? Yo podría, hermano, meterle dinero a la página de la iglesia para que me escucharan en muchos lugares. Ahí dice que si pagas 100 pesos, no sé a cuántos llegas. Si pagas 500, llegas a muchos más, hermano. ¿Y para qué voy a estar gastando, hermano? Si con esos 500 por lo menos son 2 días o 3 de gasolina. Sí, porque usted piensa, ¿no? El hermano tiene su coche y usted cree que el coche no, si le contara lo que está gastando ahorita esa cosa, hermano, que le hace falta frenos, que si no la verificación, que si no que ya les falló esto, que ya le falló lo otro. Y eso no crea que yo oro, Señor, por favor, cámbiale el mofle, no. O que el mecánico no me cobre. No, sí te cobran y bien, hermano. No, o sea, eso no es una cuestión de oración, hermano. Es una cuestión de ser administrado y saber, hermano, cuándo están en riesgo tu vida y la de tu familia. ¿Me explico? Pero sí entendí, hermano, que la oración te transforma, que la oración te hace comprender más y estar más atento a la voz de Dios. Y si ayunas, mucho más. ¿Vale? Eso sí lo entendí. Entonces, no tratemos de replicar experiencias como la de Pedro, ¿no? No pedamos transfiguraciones. Porque para empezar, aquí cerca no hay montes, hermano, hay que ir hasta la Malinche o algo así. Ahora, hemos aprendido dos verdades importantes al ver estos contrastes. Los hombres mueren, pero la palabra de Dios vive. Y las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. Pedro añadió un tercer contraste. El mundo se oscurece, pero la palabra de Dios brilla. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá una nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre, todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermano? En algunos aspectos el mundo está mejorando,
Damos gracias a Dios por los avances en medicina, transporte y comunicación. Podemos hablar con más personas en un solo programa de radio que a los que todos los apóstoles predicaron durante su vida. Tenemos la posibilidad de escribir libros que pueden distribuirse en el extranjero o incluso traducirse a diferentes idiomas. En cuanto al logro científico, el mundo ha hecho grandes progresos, pero el corazón humano sigue perverso. Hoy en día, hermano, ya no es necesario abrirle todo en canal a una persona para curarle el corazón. Le puedes meter una sonda y a través de la sonda lo operas, ¿vale? Antes no, ahora o lo abres o lo abres. Pero hermano, el corazón humano sigue perverso. Ahora, y personas y todas nuestras mejoras en los medios no han beneficiado nuestra vida. La ciencia médica permite que las personas vivan más años, pero no hay garantía de que lo harán mejor. ¿Has visto esas personas, hermano? Después del COVID, muchas personas quedaron con su tanquecito. Yo he visto, hermano, en lugares de mucho dinero, lugares, zonas residenciales, donde la persona tiene un montón de lana, pero ahí anda con su tanquecito, su silla de ruedas y no se puede parar. Pero va a vivir como 200 años, pero así ¿para qué, hermano? Es terrible, hermano, que el dinero no te puede comprar la salud. Es terrible. Aunque lo tengas por montones, no te puede comprar la salud. No te puede dar 5 minutos, hermano, de estar de pie. Dios sí. Dios te puede dar eso y más. Ahora, los medios modernos de comunicación solo permiten que las mentiras viajen más rápidamente y los aviones a reacción nos permiten llegar más velozmente a otros lugares, pero no tenemos mejores sitios a donde ir. Yo me acuerdo, hace muchos años, el Cañón del Sumidero, hay una ruta que le llaman, ¿no? La ruta de, no me acuerdo cómo le dicen a esa ruta, que vas creo que de Chiapas a Tabasco, no me acuerdo muy bien, o de Chiapas a Cancún, algo así, no sé. Pero la ruta Maya, creo que le decían. Dicen, hermano, que en estos tiempos está más feo que nada, que hay un montón de basura. Entonces, los sitios siguen siendo muy bonitos, hermano, pero cada vez están más feos. Dicen los que saben, hermano, que han viajado, yo no he viajado, que han ido a Europa. Dicen, hay lugares que tú vas a Europa que huelen a orines, hermano, que está lleno de ratas, de las dos, ¿vale? Y así. Entonces, ¿como para qué, hermano? ¿Para qué voy tan lejos si aquí tengo Tepito? Pero mire, no debería sorprendernos que nuestro mundo esté envuelto en la oscuridad espiritual. En otras palabras, los apóstoles no esperaban que el mundo mejorara cada vez más, ni moral ni espiritualmente. Todos advirtieron que maestros falsos invadirían las iglesias, introducirían falsas doctrinas y harían que muchos se descarriaran. El mundo se volvería cada vez más oscuro, pero al hacerlo, la palabra de Dios brillaría cada vez más. Pedro afirmó 3 cosas en cuanto a la palabra de Dios. Por eso dice, hermano, el mundo se oscurece, pero la palabra de Dios brilla. Dice Pedro que las profecías de la palabra de Dios son como una lámpara que alumbra la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En un mundo, hermano, apenas creo que fue ayer creo que fue ayer, estaban preparando, ya sabe que este mes, ¿no? Para contrarrestar al Día del Padre, ¿el día de qué? El orgullo gay. Y estaban preparando hasta bloquearon, hermano, ahí por el Monumento a la Revolución, hicieron bloqueos y marchas, porque iban a hacer un festejo de transes. No sé si eran de tranzas o de trans, pero eran eso, ¿no? Y el punto, hermano, es que cada vez es peor esto. Pero si tú quieres librarte de ese tipo de enseñanza, hermano,
Si ese es tu deseo, ve a la palabra de Dios y vas a saber que varón y hembra los creó. Solamente varón y hembra. No hay otro sexo, hermano. No hay otro género. ¿Vale? No hay hermafroditas, no hay. Y que lo que Dios estableció, hermano, como regla es el matrimonio. Eso te da luz y te da paz a tu corazón para nunca jamás solamente juntarte, porque eso trae degradación a tu vida. Por eso es que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo mirar en ella, no voy a tropezar. ¿Qué dijo Pedro? Es la palabra segura. Los profetas del Antiguo Testamento habían predicho la venida de Cristo en poder y en gran gloria. Los acontecimientos del monte de la transfiguración confirmaron estas profecías. Lo que los apóstoles vieron no echó a un lado las profecías del Antiguo Testamento, es decir, no las quitó, sino las hizo más ciertas, sino que sencillamente añadió confirmación a las predicciones. Los apóstoles recibieron un atisbo anticipado de la gloria futura del reino de Cristo. Todo lo que está aquí, hermano, no le resta ni le suma, solamente confirma lo que ya se había dicho. Segundo, es la palabra que alumbra. La palabra profética es la lámpara que alumbra. El lugar lobrego u oscuro es el mundo. El amanecer del día señala al final de esta presente edad de la iglesia, de modo que el sentido de este pasaje es que deberíamos mantener siempre ante nosotros la palabra profética, atesorándolo en nuestros corazones, porque nos servirá de lámpara en este mundo tenebroso hasta que termine esta era y aparezca Cristo en las nubes para llevarse al cielo a su pueblo que le espera. ¿Qué otra cosa puedes tener en tu vida sino esperanza? Yo he platicado muchas veces con el hermano Juan y él me ha dicho: yo no tengo miedo, pastor, yo sé a dónde voy. Y si tú y yo podemos tener esa seguridad, hermano, en Cristo, de decir: yo sé que esto, hermano, es pasajero. Arriba de todo esta lluvia, estas nubes que tú estás viendo, arriba de todo eso, hermano, está el sol, aunque usted no lo crea. Ahora, ¿por qué se lo puedo decir? Porque yo ya viajé en avión, montón de veces. Y tú despegabas de un aeropuerto así, hermano, todo nublado, y cuando alcanza los 10,000 pies de altura, ahí está todo bien bonito, las nubes por abajo, hermano, y el sol en todo su esplendor. Para mí eso fue maravilloso, hermano. La primera vez que me trepé a un avión, dije: ¡ah! Y entendí muchos de esos dichos, ¿no? De que no importa qué negras se ven las nubes, siempre brillará el sol. Ya sé por qué. Y es así, hermano. No importa cuánto nos esté costando trabajo en esta vida ser cristianos, hay una esperanza, hay una recompensa. Alcancémosla, vayamos tras ella. Es la palabra dada por el Espíritu. La mejor manera de explicar esto está en segunda carta a Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo, completamente capacitado para toda buena obra. No hay pastor, hermano, que haya estudiado esto que no sepa cómo comportarse. Me acuerdo cuando el hermano Juan me dijo una vez: hermano, si le digo algo no se molesta. No, dígame, fíjese que esto y esto. No se preocupe, hermano, yo lo checo. Es que fíjese que yo conocí a otros pastores que yo les decía y hasta me corrieron de la iglesia. No, hermano, aquí lo que nos hace falta es gente, ¿para qué lo corro? No, hermano, es que, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque alguien que te ama te va a decir: esto no está bien. Nunca le ha pasado, hermano, estamos terminando, no sé inquiet, lo que pasa es que estaba esperando que se bajara esto. Ya estamos terminando. ¿Nunca le ha pasado que alguna vez usted está platicando con alguien y por ahí usted no se limpió bien y le cuelga algo por aquí, hermano? Qué feo es que no te digan.
Y nada más se te queden viendo así como... Qué feo es eso. Si amas a esa persona, oiga, límpiese la nariz, es que cree, como que se le está escurriendo el cerebro. No sé. ¿No sería más honesto, hermano? ¿No sería más honesto si te equivocas que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Creo que te equivocaste. Oye, ¿sabes qué? No me pareció lo que hiciste. Oye, ¿sabes qué? Tengo esto, la verdad, o sea, quiero que me aclares esto y resuelve muchas cosas, hermano. No encontré el proverbio, hermano, que dice que el amigo te hiere con sus palabras honestas, hermano, pero el que te odia te lisonjea. Y sí, no es nada grato cuando alguien te dice, hermano, ¿para qué anda invitando extraños si aquí tenemos un montón de gente que pueda predicar? Bueno, hermano, es que de vez en cuando me gusta reírme, no es cierto. Y entonces, hermano, por último mencionaremos segunda carta de Pedro 2:1-3, solamente vamos a mencionarlo, ¿sale? En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Uno de esos está en Monterrey. Pero ya no sabe si es hombre, mujer o bestia. Dijo que era cristiano, después dijo que ya no, que ya es católico, ya no sabe lo que es. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Mire, ahorita le voy a enseñar cómo se le quita el dinero a la gente, pero rápido, hermano. Fíjese que tuve una visión, hermano, que el Señor me decía que nosotros estamos atados al dinero. Así que hoy vamos a sacrificar al dinero, hermano. Y usted va a demostrar que usted no ama el dinero. Saque su cartera y traiga todo lo que traiga aquí, póngalo aquí. Anillos, relojes, todo. Y ahí vamos, hermano, ahí vamos. Niños que pasaban con su osito de peluche y lo pusieron ahí, hermano. Y el ladrón agarra, vamos a sacrificarlo al Señor. Por eso no me caen bien los argentinos, hermano, por eso. Porque era argentino este cuate. Yo creo que le remordió la conciencia y dijo, bueno, le regreso los ositos de peluche y también, bueno, también la joyería, el dinero me lo quedo. Y se lo quedó. Así nos peló, hermano, a despoblado nos robó. Ah, sí, ¿lo tienes? Por favor. Ese es el que queríamos. Más, Proverbios, ¿qué? Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que te ama. Que te dice, oye, creo que te estás desviando. Oye, creo que hoy sí de plano no diste una, ¿no? Es mejor. A que, ay, su prédica me bendice, pastor. Pero mire, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Solo para contrastar con las 7 características mencionadas en segunda carta de Pedro 1:5-7, dice lo siguiente, en vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, completando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Compare esto contra lo que hacen los falsos maestros. Debemos crecer, hermano, cada vez más y parecernos a Cristo más y más y más. La próxima vez, hermano, que usted no quiera venir, no me diga, pastor, no puedo ir porque me enfermé. Nomás dígame, no quiero ir y ya. No pasó nada. Se lo pierdes usted, no yo. ¿Me explico? ¿Para qué nos andamos mintiendo? Hermano, ¿me puedo recibir? No, hermano, fíjese que tengo tanto trabajo y estoy echado ahí viendo la tele. No. No, hermano, no tengo ganas de dar consejerías. Pero no nos andemos mintiendo, hermano.
Por el amor de Dios. Los falsos profetas y la manera en que ellos viven según su pretendida fe, chicos de la alabanza, váyanle pasando. En lugar de alabanza dan deshonra. En lugar de conocimiento, ceguera. En lugar de dominio propio, licencia libertina para pecar. En lugar de perseverancia en el bien, perseverancia en el mal. En lugar de piedad, impiedad. En lugar de amistad fraterna, desagrado hacia los hijos de Dios. Y en lugar de amor sincero, su terrible ausencia de ese amor. Hermano, de verdad, una cosa sí le digo, jamás le vamos a enseñar nada que vaya en contra de la palabra de Dios, jamás. Nos podremos equivocar, no intencionalmente. A veces, hermano, yo he dicho cosas que después he tenido que pedir disculpas por lo que enseñé, pero nunca fue con mala intención, hermano. Era por desconocimiento, pero cuando ha llegado el conocimiento le he dicho, yo dije esto y eso está mal, es esto. Nunca jamás, hermano, usted venga a mí pensando que le voy a dar la razón si no la tiene. ¿Vale? Jamás crea que las personas en el ministerio están porque me conviene o porque son mis cómplices. No, hermano. Son los que Dios ha levantado. ¿Vale? Y las decisiones que yo tomo como pastor, hermano, las tomo en Dios, no con el hígado. Y les hemos hecho la invitación abierta a muchos de ustedes. Pero el que decide si le sirve a Dios o no es usted, no yo. El sacrificio de Cristo es suficiente y perfecto, y no hay nada que añadir, ni regresar a la sombra o tipos del Antiguo Testamento para hacerlo. Ay, como en el Antiguo Testamento, sí, vamos a hacer un tabernáculo. No, hermano, por favor. Sí, yo también quisiera abrir el mar, pero no, hermano, me queda re lejos el mar. Bueno, aquí, aunque sea nomás abramos aquí el canal. No, hermano, eso ya no. Voy a vestirme de sacerdote, de blanco, y así para santidad a Dios, y me quito los zapatos para... No, hermano. Nada. Ya el sacrificio está hecho. Cristo y solo Cristo, hermano. Hacer ese tipo de cosas, hermano, o tenemos que hablar hebreo, no. Es sugerir que estamos buscando una mejor espiritualidad y que Cristo no es suficiente. Si no hablo en lenguas y si no hago esto y si no hago lo otro, entonces no soy espiritual. No. Si tienes a Cristo, ya eres espiritual. Porque de acuerdo a lo que leímos el día de hoy, hermano, todo nos fue dado en el Señor. Cierra tus ojos un momento.